Muy buenas chicos y bienvenidos de nuevo a vuestro canal, El Como del Jardín. Hoy estaba dándole un alambradito por aquí a las diferentes zonas de este Procumbens cascada que bueno, que ya va cogiendo su formita. Veis que conseguimos esa triangularidad y bueno, lejos de un trabajo hoy hacia colocación de ramas o bueno, más práctico, ¿vale? Que veáis vosotros un trabajo que vaya a hacer en él. Hoy quiero hablar de lo que son los cuidados sobre los juníperos, ¿vale? Y sobre lo que tenemos que tener en cuenta sobre ellos. Me han llegado peticiones de suscriptores diciendo bueno, que pueden hacer para que su junípero esté en óptimas condiciones, que han leído por ahí que bueno, que son un poco complicados con el tema de lo que es el cultivo, el riego y a la hora del trasplante, pues en tocarle raíces. Bueno, pues lejos de no decir bueno, que no es que sean complicados, sino que simplemente hay que cogerles un poquito el tino. Pongo ahí un poquito del fondo para que veáis. Me estaba alambrando esta zona de aquí arriba y me he acordado de todas estas preguntas. Entonces digo, bueno, pues ya aprovecho, empiezo a ver un poquito de vista según os hablo y aprovecho así os enseño un poquito cómo va su avance. Eh, lo que venía diciendo, ¿vale? Me habéis mandado estas dudas y bueno, pues quería hablaros un poquito de cómo podíais afrontar una especie como esta, ¿no? Para mí en particular el Procumbens nana la verdad es que es una especie muy, muy vistosa y, joder, pues la verdad es que muy agradecida para hacer bonsai en lo que a junipero se refiere. Es un árbol que vigoriza bastante bien y que bueno, que reacciona muy bien a las diferentes prácticas que le hacemos a los bonsais. Como decía, esas dudas que tenéis hacia los juníperos no son nada más y nada menos bueno, pues dudas que nos pueden surgir cuando empezamos a abordar una especie que no controlamos demasiado, ¿no? Entonces, vamos a intentar aclarar un poquito, ¿vale? En 4 o 5 puntos diferentes aspectos pues, bueno, pues para que tengáis unos bonsáis así de vigorosos y de bien cuidados. Vamos a empezar un poco por lo que podría decirse por el riego, ¿no? Que es una práctica que tenemos que estar haciendo todos los días y si cabe 2 y 3 veces ahora con estas temperaturas que tenemos. Entonces, sí es verdad que muchos habréis escuchado que el exceso de riego en los juníperos puede llegar a ser un problema. Y digo puede llegar a ser un problema porque no es un problema si lo cultivamos correctamente. Los juníperos sí es verdad bueno, hacen un pan de raíces curioso y bueno, pues podemos tener riesgo a la hora de meterle un exceso de riego si lo mantenemos en sustratos pues que no son óptimos, ¿no? Recordemos que lo que queremos en bonsai es conseguir un pan de raíces raíz fina, ¿vale? Esta raíz fuerte, la raíz pivotante que habréis oído hablar por ahí, la que es gruesa y que se va haciendo camino en lo que es la naturaleza, al final no son raíces que vayan a alimentar nuestro árbol. De esa raíz finita, ¿vale? Es de la que el árbol se nutre, es la que está en continuo movimiento y está agarrando esos nutrientes de lo que es el sustrato, la comida que nosotros le aportamos con nuestro abono y bueno, pues por las que el árbol absorbe ese agua y bueno, pues debido al flujo de savia que tenemos hacia arriba y hacia abajo, lo que hace es que, pues bueno, pues consigue sus sales minerales, ¿vale? A través bueno, en eso ya entraremos en otro vídeo, ¿vale? Pero bueno, a lo que quiero referirme con eso es que nosotros en el bonsai lo que necesitamos son raíces finas. Y en relación a lo que veníamos hablando del sustrato, si tenemos un sustrato bastante suelto, como nosotros cultivamos en Akadama, en Kiriozuna, en Pómice, en materiales drenantes, ¿vale? Y que siempre nos den un poquito de retención de agua, vamos a conseguir dos cosas. Ese pan de raíces del que estamos hablando,
al tener esas raíces sobre un sustrato bastante más drenante, es bastante más difícil que tengamos un problema con las raíces, que era lo que estábamos hablando. Muchos de vosotros me decís, jope, es que me da miedo regar en exceso un junípero. Me han dicho que casi hasta el 80% del agua lo absorbe por el verde. Sí y no. Juega un papel muy importante lo que es la humedad en lo que es el verde del junípero, porque en horas bien tempranas de lo que es el día, al final los árboles a través de sus estomas recogen muchísima humedad. Sí es verdad bueno, que la mayor parte siempre de la humedad que recibe y como mejor se alimenta el bonsai al final es de las raíces. Pero no se queda todo ahí. Entonces, nosotros lo que tenemos que procurar, ¿vale? Para que nuestro bonsai le podamos meter un riego abundante y no tengamos ningún tipo de problema, es esto que estamos hablando. Esos sustratos muy drenantes. Vale, vamos a imaginarnos y vamos a ponernos el caso de lo que es esta maceta. Por eso, el daros este ejemplo con este bonsai. Los bonsais en cascada siempre los solemos tener en este tipo de macetas, las cuales, pues, jope, es un recipiente que es altito y las raíces están acumuladas aquí hacia abajo. Da la sensación de que nosotros, si tuviéramos un problema de riego, ¿no? en una de estas macetas, y se iba a acentuar bastante más, ¿no? Porque al final, daros cuenta, yo para llegar a empapar el sustrato por igual que en el riego en el bonsai es lo que debemos de hacer, ¿vale? Meter un riego muy abundante para que todo el sustrato se empape por igual. ¿Qué es lo que queremos conseguir con eso? Lo que queremos conseguir con eso es oxigenar el sustrato para que nuestras raíces no se asfixien. Y sí, lo habéis oído bien, para que nuestras raíces no se asfixien, ¿vale? Las raíces llegan a morirse más por no renovar ese oxígeno que tenemos dentro del sustrato, que es el que precisamente crea la oxidación y mata nuestras raíces, empieza a matar estas raíces finitas de las que estamos hablando, y al final nuestro bonsai termina muriendo, ¿vale? No por el exceso de agua en sí, que es a lo que quiero llegar, sino porque no renovamos ese oxígeno. Nosotros podemos regar muchísimo, muchísimo, muchísimo un bonsai de junípero, y si lo mantenemos en un sustrato con el que os estoy hablando, no le va a pasar absolutamente nada. Otro dato curioso sobre el riego en los bonsáis, ya que entro un poquito más en detalle en eso, es mucho mejor hacer riegos más espaciados y mucho más abundantes que muchos riegos a poquitos, ¿vale? Hacia nuestro bonsai. Siempre, entre riego y riego, procurar tener la precaución de intentar que el sustrato se llegue a secar, ¿vale? En gran medida. Con esto lo que vamos a conseguir va a ser una renovación del oxígeno continuo, ¿vale? Y que nuestras raíces proliferen muchísimo mejor, ¿vale? Así que quedaros con que si tenemos nuestro bonsai en sustratos muy drenantes, como si le echamos 20 litros de agua, no va a pasar nada, ¿vale? La retención de agua que nos da este sustrato con el que estamos cultivando es justa y necesaria para que no se empapen, y el sustrato nos va a dar tal drenaje que igual que entra por arriba sale por abajo. Entonces prácticamente las raíces no las vamos a asfixiar, ¿vale? No vamos a mantener esa humedad en exceso con estos sustratos. Bueno, yo creo que ha sido un poco con esas pinceladas sobre el riego. Podríamos llegar a ir a lo que muchos me habéis preguntado, que es el tema del trasplante en juníperos. ¿Delicadetes con el tema de raíces? Sí y no. A ver, lo que tenemos que tener en cuenta siempre para trasplantar un árbol es que el árbol en sí esté sano. ¿Sano a qué se refiere? Pues sano a que vosotros veáis que el vigor, que el verde del árbol, ¿vale? Es fuerte, es llamativo. No vale que tengamos una rama muy verde, muy fuerte, y todo lo demás que renquea, que no tiene ese vigor, ¿vale? Cuando nosotros detectemos algo en el árbol
que nos llame la atención hacia que no vigoriza bien, no lo toquéis, no lo trasplantéis. ¿Por qué quiero decir esto con lo de los juníperos? A un junípero, si está muy fuerte y le hacemos un trasplante, le tocamos bien de raíces, si está muy fuerte, es complicado también que se muera, ¿vale? A ver, no le dejéis con una raíz solo y le quitéis prácticamente todas las raíces. Si es verdad que no les gusta que se le quite, se le haga un trabajo muy agresivo en las raíces, como por ejemplo a un arce que le podéis dejar con una raíz que eso agarra. Em, pero bueno, a lo que me quiero referir, tenemos que tener en cuenta que el árbol esté sano, ¿vale? Que esté fuerte, identificamos, ¿vale? Esos brotecitos nuevos, en primavera cuando está tirando, que tire todo por igual el árbol. Cuando nosotros veamos que el árbol responde bastante bien, sobre todo aparte de que responda bastante bien, si es un árbol que está sentado a nuestra zona, que nosotros sabemos cómo responde, y le hemos visto otras temporadas, que como ha empezado esa temporada otra vez de primavera, tirando con fuerza, si tenéis que prescindir de bastante en las raíces, no tengáis miedo. Si un árbol está bien asentado en vuestra zona y tiene salud, es difícil que se vaya a morir haciéndole un trabajo adecuado en raíces. Vamos a llamarlo adecuado, no un trabajo muy agresivo, ¿vale? La regla sería, pues, lo que le quitemos en raíces, prácticamente quitarle la parte de arriba. No prescindamos de mucho verde y no prescindamos de mucha raíz. Siempre y cuando, como he dicho, ¿vale? El árbol esté sano. Bueno, sí, es verdad que, bueno, que luego me decís, sí, está muy bien todo lo que me dices, pero jope, a mí me da un poco de cosa meterle la tijera ahí a la raíz y que bueno, pues que después de haber estado con él, dedicándole mi tiempo, pues se me vaya y jope, qué fastidio. Lo que tenemos que tener claro en el bonsai es que nos tenemos que equivocar. Partiendo de esa base, yo me he equivocado, vosotros os vais a equivocar y muchos, todos, podríamos decir todos, nos hemos equivocado y hemos perdido ejemplares. De ahí el adquirir ese conocimiento y es dándonos nosotros mismos de bruces contra la pared. Pero bueno, siempre os podéis ayudar de estos vídeos y de estos consejos que os traigo yo por aquí y de muchos otros que hay por ahí que son tan válidos o incluso más o menos, no sé, que yo. Eh, a lo que me quiero referir, no le tengáis miedo, ¿vale? Hacer esas prácticas y sobre todo, ¿vale? Tener muy en cuenta que el árbol esté sano. Si no está sano, no lo trasplantéis, ¿vale? Estando sano, es muy difícil que en un trasplante perdáis un árbol. También se podría decir que no acabéis de adquirir un árbol de un vivero o de que viene de otra zona y, ostras, es primavera, venga, ya, me lo quito al medio, que es buena temporada. Dejadle un año que se aclimate a vuestra zona y a la siguiente temporada meterle caña al trasplante, que os aseguro que estando un año y si está sano el año siguiente, no se os va a morir. Os lo aseguro, ya le podéis meter caña a las raíces que no le va a pasar nada. Bueno, quería empezar por el tema de lo que era el riego y el trasplante, casi porque los vídeos en YouTube siempre se suelen ver más al inicio y son casi las cosas, las dudas que más me han llegado por vuestra parte. Así que dejando ya lo que es el riego y el trasplante, si tenéis cualquier duda de esas partes y de las que vienen a continuación, ya sabéis, dejármelo en comentarios. Yo de todas maneras en comentarios siempre os suelo dejar pues algún comentario fijado, tipo de algún abono que uso yo, de algún tipo de herramienta, de algún nutriente, ¿no? Siempre intento, si se me olvida, pues habrá algún vídeo que no, pero siempre os suelo dejar un comentario fijado que es el primero, en el que os pongo enlaces hacia cosas que voy usando yo, ¿vale? Pues precisamente para eso, para que vuestro árbol esté sano. Bueno, hemos hablado del riego y hemos hablado un poco de lo que es el trasplante. Los juníperos son una especie que aceptan muy bien el abono, les gusta chicha. En general a todos los árboles le viene bien, pero los juníperos nos lo agradecen mucho con esos crecimientos que nos dan.
Y bueno, pues es otra de las partes, ¿vale? Que podéis hacer, que podéis ir cambiando año sobre año para ese ensayo-error, ¿no? Que vamos teniendo. También os aconsejo que si algo funciona, no os cambiéis, porque al final ya más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, se suele decir. Pero bueno, a lo que voy. Sí es bueno el cambiar de vez en cuando de abono para no acostumbrar, por así decirlo, ¿no? Al árbol a ese mismo, a esa misma sustancia, a ese mismo aporte, ¿no? Los diferentes abonos tienen diferentes composiciones, entonces siempre está bien, ¿vale? El intentar cambiar cada par de años o por ahí y hacer vuestras propias pruebas, como os decía, ensayo y error, para que vosotros vayáis viendo cómo van reaccionando vuestros árboles. Al igual que esto, ¿vale? El tema de algún tipo de preventivo, algún fitosanitario, siempre intentar cambiar de lo que son marcas y diferentes modelos, ¿vale? Para que las eh, posibles plagas o visitantes no muy bienvenidos hacia vuestro jardín no se acostumbren a ese mismo, a esa misma sustancia preventiva, que puede ser un fungicida de cobre, un insecticida sistémico, etcétera, etcétera, ¿vale? Siempre es bueno ir cambiando de marca para que no consigamos una... ¿cómo decirlo? No me sale la palabra ahora. Eh, para que no se adecuen a esa sustancia, ¿vale? Los bichitos, lo bueno para ellos y lo malo que tienen para nosotros es que al final se amoldan muy bien a las diferentes, a los diferentes escenarios, ¿vale? Entonces, al final se hacen inmunes hacia el producto que estamos aplicando y nos ganan la batalla, por así decirlo, ¿vale? Entonces, esa es otra parte para que mantengáis la salud de vuestro árbol y en el trasplante no se os vaya. ¿Qué más decir de los juníperos aparte de lo que es el riego y el trasplante? Otra de las prácticas muy importantes, ¿vale? Eh, que hemos hablado más veces aquí en el canal, también relacionada con el mantener la salud de nuestro árbol, es el alambrado, aunque no lo creáis, ¿vale? Muchas veces que es contraproducente y no es solo, por así decirlo, buena para la presencia del árbol, de que esté bien formadito, de que tenga su ápice formado, sus diferentes capas, sino que con eso estamos haciendo que la exposición al sol sea más adecuada hacia nuestro bonsai. Bueno, la exposición del sol de los bonsáis depende de cada especie. eh, tiene, tiene ciertas horas de insolación que serían las óptimas para cada especie, por así decirlo, ¿no? Un junípero no necesita las mismas horas de exposición al sol que otra especie, como por ejemplo un arce. No quiere decir que, que todo el sol que le dé al cabo del día lo esté asimilando. Al cabo de un año, las horas de exposición al sol que reciben nuestros bonsáis no son ni un 10% de lo que recibe en una hora al día. Así que el bonsái no... por mucho que reciba esa luz para esa fotosíntesis, no, no convierte toda, ¿vale? O no aprovecha toda, por así decirlo. Vamos a dejarlo ahí, una pincelada muy por encima. En su día tengo pendiente hacer un vídeo de las horas de exposición al sol o insolación, ¿vale? Calidad de luz solar en nuestros bonsáis al día y diferentes especies, ¿vale? Y las zonas del mapa en las que más exposición tenemos al sol y menos. Y cómo, bueno, cómo optimizar todo ello, ¿no? Por eso decía, una pincelada por encima sobre lo que es la exposición al sol en torno a lo que es el alambrado, precisamente por eso, porque el alambrado también, aparte de como estábamos diciendo, de posicionar bien nuestros verdes y hacer que veamos nuestro bonsai bonito, lo que nos hace es
dejar espacios, ¿vale? Redirigir el verde para conseguir que la luz solar, ¿vale? Incida sobre esta nube, por ejemplo, sin que la de arriba le tape, sin que se hagan sombras. Daros cuenta que al final la exposición al sol sobre un árbol, sobre un bonsai, en este caso, si no lo tenemos alambrado, todo lo de abajo recibiría sombras de la parte de la parte de arriba. De ahí bueno, que las plantas siempre tiendan más a vigorizar por las partes de arriba. Ya no es simple y llanamente porque le dé más sol, que sí, ¿vale? Porque al realizar mejor la fotosíntesis se desarrolla muchísimo mejor la parte donde más horas de sol recibe, sino porque la naturaleza sabia de las plantas lo que hace es competir por ese sol, ¿vale? Daros cuenta de que nosotros lo mantenemos en una maceta, pero en la naturaleza estaría recibiendo sombras, ¿vale? De cualquier otro árbol. Entonces lo que tiende a hacer el árbol es subir para arriba para intentar conseguir ese sol antes que su vecino que le va a dar la sombra. Hablando así en plata, ¿vale? Robarle el sol a su vecino. Bueno, a lo que iba, lo que es el tema del alambrado nos va a ayudar a eso, a hacer ver nuestro bonsai mucho más bonito y a conseguir, ¿vale? Redirigir los verdes, ¿vale? Para intentar que no dé sombra un verde sobre otro, ¿vale? Si lo veis aquí, por ejemplo, os dais cuenta que sí, que yo estoy consiguiendo esa triangularidad, ¿no? En la cascada, que es la que mayor protagonismo cobra, pero siempre intento, ¿vale? Mantener esa alternancia de ramas y de molletes de verdes, ¿vale? Esta rama, si le viene por aquí el sol, no tiene otra prácticamente encima que le vaya a dar sombra. Esta está más adelantada que el ápice, esta, que es la trasera, está por fuera del ápice, esta, que es la segunda rama de la cascada, está mucho más desplazada que lo que es la primera del diseño apical. La tercera igual, se viene hacia el otro lado, la cuarta igual, ¿vale? Intento siempre, ¿vale? Hay que intentar siempre buscar, aparte de lo que es lo correcto para el diseño del bonsai, las zonas de donde mejor le vaya a dar el sol. Vale, hemos hablado de lo más importante que decíais vosotros y más dudas teníais, que era el riego, el trasplante, que lo hemos tocado porque también he recibido bastante, el alambrado, que nos va a ayudar a vigorizar bastante mejor nuestro árbol con la exposición, con la insolación de horas solares que recibe el árbol. Y otra de las prácticas muy importantes, ¿vale? Para que nuestro bonsai esté sano y que un bonsai de junípero no empiece a darnos guerra, es la limpieza de lo que son sus agujitas interiores. Lo que tenemos que tener en cuenta es que al final, no sé si por aquí lo podéis ver, fijaros qué verde tiene por ahí y fijaros la parte de dentro, la podéis ver que está un poquillo amarillenta por ahí, no amarillenta sino más pálida. Eso es porque precisamente lo primero que reciben, las primeras que reciben el sol son estas. Las partes interiores, lo que debemos de hacer, ¿vale? Es limpiar esas axilas y la parte interior para que nuestro bonsai no amarrone y que todo por igual, ¿vale? Esté sano. Daros cuenta de que cuanto más partes de nuestro bonsai estén sanas, menos propenso va a ser a contraer una plaga. Entonces con ello vamos a ayudar con mucho en que el árbol vigorice bastante mejor si no tenemos ahí a un bichito dando por saco. Aparte de eso, lo que vamos a conseguir también con la limpieza de todas las partes interiores, todo lo que sale de nuestra axila de la rama, limpiar, que entre mucho mejor, que filtre, ¿vale? Que entre dentro más el sol y que el bonsai, por consiguiente, esté muchísimo más sano. Tenemos que tener en cuenta que nuestro bonsai de lo que se alimenta en su gran mayoría, ¿vale? Bueno, en su gran mayoría, sí, en su gran mayoría, es del agua y del sol. Manteniendo una debida exposición al sol y un riego, ¿vale? Adecuado, nuestro bonsai no tiene que por qué tener ningún tipo de problema. En el riego, una última pincelada. Tenemos que dedicar el tiempo suficiente a lo que es el riego.
Muchos, y bueno, por suerte o por desgracia, vuelvo a repetir, ¿no? Bueno, los que tenemos, los que trabajamos, no le podemos dedicar el tiempo que necesitan nuestros bonsáis, pero es una suerte que tengamos nuestro trabajo para al final poder vivir y costearnos, ¿no? Que es una faena, ya lo sé. Mi hijo dice que, joder, papá, ojalá existiera el intercambio y pudiéramos mantenernos con eso, pero el dinero es el dinero. Así que bueno, es una suerte que tengamos nuestro trabajo, pero siempre nos quita horas de dedicación a nuestros arbolitos. Tenemos que buscar, intentar buscar un momento en el día, por la mañana, antes de irnos, a dedicar un poquito más de tiempo y pensar lo que es el riego para nuestros bonsáis. El riego es muy importante y tiene que ir en su justa medida. Muchos, y yo me incluyo, muchas veces nos vamos con prisa y dedicamos un riego muy fuerte, muy rápido por encima de todo nuestro bonsai. Ya está. Vale, está bien, lo podemos hacer un día, dos, pero siempre tenemos que dedicar, si bien el fin de semana, pero intentar dedicar también entre semana un día con un poquito más de tiempo a ese momento que es el riego tan importante en nuestros bonsáis. Parece una tontería, pero el dedicarle ese tiempo al bonsai, vamos a ver, nos va a dar el tiempo de ver exactamente cómo está el sustrato, si requiere más o menos abundancia de agua, qué especie es. Y no todas las especies necesitan el mismo agua. Una olea debemos dejar muchísimo más tiempo que se seque el sustrato. Incluso con un riego solo al día podría tener una olea, depende de donde la tengáis. Pero a lo que me refiero es que si vamos rápido con la manguera por encima y como me pasa a mí, os pasará a muchos de vosotros, si tenemos una zona de bonsai y los tenemos más juntitos, al final a una que necesita más riego le cae un poquito porque la otra le está tapando, a la olea no le debería haber caído y le ha caído. O sea, a lo que me refiero, debemos de intentar buscar ese momento de armonía, ¿vale? Que es otra de las eh, grandes de los grandes aportes que nos da el bonsai, ¿vale? El dedicar ese tiempecito al riego, al estar nosotros solos con nuestros bonsáis y eso nos lo están regalando los bonsáis a nosotros. Vamos a regalarles nosotros un poquito de nuestro tiempo para que crezcan sanos y ya veréis que no vais a arrepentir. Así que nada, chicos, espero bueno, que estos consejitos sobre juníperos os hayan valido. Yo me voy a quedar dando un poquito de forma a esta ramita trasera aquí. Y bueno, pues ya cuando lo tenga y en futuros vídeos os iré trayendo cómo va su avance, pero bueno, ya veis cómo está, que es una maravilla, estoy encantado con él. Quien me siga aquí en el canal sabrá de dónde viene, los trabajos que le hemos hecho, las técnicas que hemos explicado con él, y la verdad es que bueno, que yo os animo a que cojáis esta especie que en bonsai no da nada más que alegrías. Así que nada, chicos. Volver a agradeceros que estéis ahí y como siempre nos vemos aquí en Ricky, el Cono del Jardín. Hasta luego.